Usaremos hoy una ilustración como simbolismos estos vasos comunicantes para comprender la relación con el pecado y en parte relación con Dios, para poder entender un poco mejor. Les permítame utilizar esta ilustración. Vamos al Génesis, vamos al principio. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoréese de la tierra. Dios y el hombre, a su imagen y semejanza. Enseñoréese. Antes de haber sido bendecido, le dio potestad de enseñorearse de lo que 5 días antes había creado, lo que yo denomino como dominio y señorío sobre la provisión. No necesita ser usted bendecido para poder tener potestad sobre su provisión. La bendición viene después y la bendición es otra cosa que prosperidad. Entonces, retomamos el tema. Dios y el hombre. Surgen un elemento, dos realmente. Uno, y es que comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Permítame aclararle que no fue la desobediencia de haber comido de este fruto lo que nos mató. Lo que nos mató fue el fruto de este árbol, no fue la desobediencia. Recuerden que la semilla en nosotros nos envenenó. Un pensamiento es una semilla que finalmente dará fruto. Entonces es de ahí que tuvimos el primer inconveniente con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Segundo acontecimiento, viene la ley. La ley es inmediatamente añadida. ¿Por qué? Por la cantidad de transgresiones que se venían presentando. ¿A raíz de qué? De lo que ocurrió en nosotros, este fruto de haber comido de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, como única vía de escape. Entonces tuvimos allí un lapso de tiempo sin poder y solos, enfrentándonos con el pecado y con la ley, momentáneamente de todas maneras, como las obras de la carne. Entonces vienen borracheras, vamos como cambiando el color, vienen otras como por ejemplo la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, y seguimos y seguimos. Quizás vamos subiendo el calibre a aquellas transgresiones, como por ejemplo el adulterio, la fornicación. Permítame, le voy a leer rápidamente algunos. Orgías, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, cosas semejantes, perversidad, avaricia, maldad, envidia, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, murmuradores de Dios, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, injuriosos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, y aquellos que se complacen con los que las practican también tienen culpa allí. Mejor dicho, no se salva nadie. Nótese que empieza a haber una diferencia, empieza a generarse un cambio. Aquí ya hay una diferencia. Recordemos que hemos sido creados a su imagen, la imagen jamás será alterada, y conforme a nuestra semejanza. Ya la semejanza empieza a haber una diferencia y un cambio. Recuerden que la semejanza es la habilidad de hacer las cosas como Dios. Así no podemos hacer las cosas como Dios. No podemos ser buenos padres, no podemos ser buenos maestros, no podemos ser buenos hijos, no podemos ser buenos empresarios, no podemos ser ni malos ni buenos, no podemos hacer nada. Así porque no tenemos la habilidad de hacer las cosas como Dios. Entonces empezamos a ceder la semejanza y a perderla. La perdemos. Permítame, le voy a leer en Romanos 2 un versículo interesante en cierta forma. Romanos 2 dice, por nuestra dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿no? Porque es para ti mismo. El problema es para nosotros, es para cada uno, para quien vive este tipo de cosas. Para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará conforme
a cada uno de acuerdo a sus obras. ¿A cuáles obras? Pues a las obras de la carne. Atesoras, ese término me parece interesante. Entonces, miren lo que va ocurriendo en la vida de cada persona. Atesoras, vas encerrándote, vas tapando, porque esto tú no lo puedes sacar a la luz, tú no lo puedes compartir con nadie, te aíslas, inmediatamente atesoras para ti mismo todo este tipo de obras de la carne que solamente tú conoces y que tú vives. Perdón, mire todo lo que falta, lo que continuará ocurriendo, lo que dejó de hacer y lo que va a ocurrir. Nos cubrimos, inmediatamente hacemos lo de Adán y Eva, nos apartamos, nos aislamos. Por eso cuando estamos en ciertos enredos, inmediatamente lo primero que hacemos es aislarnos de la familia, de la mujer, de los demás, de nuestros amigos, de Dios. Mire lo que hizo Adán, ¿se acuerda cuando come y participa del conocimiento del bien y del mal? Inmediatamente el fruto lo que hace es una semilla que empieza a dar fruto en su tiempo y empieza a dañarle la habilidad de hacer las cosas como Dios. Si ven esto es la comunicación. La comunicación nosotros creímos que por causa del pecado se interrumpía. Acuérdense que no. Adán pecó, Adán cometió una transgresión y la comunicación, el primero que lo buscó fue Dios, preguntándole, hola, ¿dónde está? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Jamás la comunicación se pierde por causa de las obras de la carne. Que a usted le haya creído que se cortó, o que el pecado le haya hecho creer que se cortó, porque usted no levantó el teléfono, pero él siempre está ahí. Entonces, esta comunicación es muy importante. Cuando nos creó con esto. Hay un cordón umbilical entre Dios y los hombres, no hay intermediarios. Entre Dios y los hombres, esto jamás se podrá alterar, jamás, no hay nada que lo pueda obstruir. ¿Qué recurso tenemos en esta situación que nos encontramos así como estamos? Ahora, ¿qué hacemos? Dígame, ¿qué hacemos? Porque esto ya es diferente, ¿qué hacemos? No, dejemos de pensar qué hacemos. Sepamos. El concepto no es hacer, es saber. ¿Qué tenemos que saber? Pues entonces, ya pasemos del Génesis, del principio, y vamos entonces aquí al Apocalipsis. Vamos a capítulo 1, que dice que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Razón tenía una cita bíblica que leí en Mateo 15, versículo 13, que dice que toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada por Él, no por nosotros. Yo no era capaz de salir de las drogas, de las cárceles, de los pleitos, de los incumplimientos, de las mentiras, de los vicios, del alcoholismo. Nunca, no, me decían que no era capaz. Tenían toda la razón, yo no soy capaz. Él sí, con su sangre me lava de sus pecados. Vamos a ver cómo ocurre este fenómeno. ¿Cómo ocurre este fenómeno? ¿Cómo nos lava? ¿Cómo nos limpia? ¿Cómo nos quitamos este peso tan bárbaro que constituye el pecado? Vamos a simbolizar con la sangre el elemento Jesucristo. Aquí tenemos al Padre. Vamos a representar al Hijo con su sangre. Aquí tenemos al Padre y al Hijo. Aparece el hombre, aparece Jesús, el Hijo de Dios, aparece hecho hombre para establecer la situación con el pecado. Quiero revelarles lo siguiente. Cuando nosotros abrimos, que es un cambio de mentalidad, nosotros permitimos que el reino entre a nuestra vida. Por eso dice que el arrepentimiento es el que nos permite el acceso al reino, el cambio de mentalidad realmente. Si nosotros entendemos, por ejemplo, la resurrección que ocurrió, quitan la piedra. Que nosotros entendamos a través del entendimiento. Cuando se nos abre el entendimiento, nosotros empezamos a comprender los fenómenos de lo que ocurre. Entonces empieza Cristo a entrar en nuestra vida y empieza a generarse un cambio. Y entonces a Dios, a esa falta de perdón, y empieza a lavarnos, empieza a limpiarnos, a menos de nosotros, a más de Cristo,
y empieza este fenómeno. ¿Qué es Jesús? Es más. Él es más, siempre es más. 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 No hay pecado ni grande ni chico, ni más fuerte que otro. Siempre Él estará ahí, obrando en nuestra vida, limpiándonos más. Necesitamos más de Él y menos de nosotros. Y nosotros creemos que esto es un proceso, ¿no? Lleva un tiempo, poco a poco. Ahí vamos. Miren, Él es el que hace la obra, no nosotros. Ahí va. Ahí va. ¿Cuántos faltan? 2, 3, los de hoy, los de mañana, los que ya ocurrieron. Más, necesitamos más. Cuando esto empieza a ocurrir, empiezan a generarse unos cambios. Cuando estamos ya limpios de adulterio, limpios de mentiras, de incumplimientos, de robos, de engaños, pues empezamos a exaltarlo. Al exaltarlo, empezamos no a mirarnos nosotros mismos ni nuestra culpa, sino cada vez más. Mire este fenómeno. Inmediatamente ya no tenemos relación con el pecado. Inmediatamente aquí establecemos parte de la semejanza, porque aquí está faltando algo. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué falta aquí? ¿Quién falta aquí? El Espíritu Santo. ¿Con qué podemos simbolizar el Espíritu Santo? Simbolicémoslo con aceite. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Simbolizamos acá el Espíritu Santo. Prometió que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Aquí tenemos relación Jesús con el pecado, pero necesitamos el Espíritu para el poder, para que la semejanza, la habilidad de hacer las cosas como Dios realmente se manifieste en nuestras vidas. ¿Qué sucede? Que necesitamos eso. Él lo prometió. Permítanme, les leo unos apuntes. Aquí aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno solo. Ustedes lo saben. Lean primero de Juan capítulo 5, 7. Todavía no veo la semejanza, no veo esto en nuestras vidas realmente. Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Eso quiere decir que no nos va a dejar así, sino que nos dará el Consolador. Él lo prometió. No necesitamos estar reunidos, no necesitamos estar orando, no, nada, Él lo prometió. Mire, Él sabrá en qué momento, cómo nos lo envió. Él lo prometió. Léalo en Juan 16, en Gálatas 4. ¿Qué sucede? Aparece un elemento importante. Dos O. ¿Qué simbolizo con estas dos O? Esta cita bíblica que dice Hebreos 5. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia, y al perfeccionarse de esta manera, llegó a ser fuente de salvación eterna. Él es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obediencia de Él, y Él en nosotros podemos obedecer solos, no, porque jamás hemos obedecido. No hemos sido capaces de nada. Vienen las dos. A través de Cristo hace la obra. Cristo en la cruz hace la obra, la cual nos permite recibir el Espíritu Santo. Y empieza a fluir en nuestra vida como ríos de agua viva. Él. Me pregunto yo, mi copa está rebosando. ¿Se acuerda el Salmo 23? Y empieza a generarse un cambio aquí maravilloso. Empieza a generarse, a pasar en nuestras vidas un fenómeno extraordinario, y todo, la unción empieza a derramarse en todo nuestro ser, allí más. El Hijo se hace hombre.
Eso es difícil de entender y de creer. Yo tenía un acuario. Yo, para los peces que tenía en el acuario, era como Dios. Yo llegaba con la comida y les iba a dar comida, inmediatamente se escondían los peces. Me tocaba soltar, yo era feliz verlos comer, pero no los podía porque se escondían, me iba. Cuando llegaba a ayudarlos, a arreglarles, a facilitarles las cosas, tal, inmediatamente se volvían y se escondían. Y yo otra vez, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo tu Padre contigo? Conmigo, ¿qué hizo? Se convirtió, yo leo esa palabra, lo único que se me ocurriera, qué fácil sería para mí convertirme en un pescado, como uno de ellos, meterme allí, ir al mundo, y decirles y hablarles y decirles, no tengan temor, lo que ha querido es ayudarte, lo que ha querido es darte tu gracia, lo que ha querido es quitarte el pecado, lo que ha querido es lavarlos, lo que ha querido es entrar en ustedes, y no ser parte de ustedes, sino que seamos uno solo. Mire, esa ilustración del pescado siempre, siempre me hace llorar. Porque es que es Dios volverse hombre para venir a hablarme y a contarme al oído y decirme, he aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan sin levadura, yo soy el pan de vida, por el cual ustedes no volverán a tener sed jamás, ni hambre jamás. Entonces, aquí, que con Él no puedes, que con Él no tienes, que con el que no eres. Así, no hables así, por favor, no hables así, no hables así. Aquí, ahora y con lo que tienes, eres el gran yo soy en ti. ¿Tú quién eres? El gran yo soy en ti. Gracias. Y empezamos a ver cómo el fluir en el Espíritu en nosotros empieza a mi cabeza, unges, mi copa está rebosando de ti. Miren esto. Ahora ya entienden por qué cuando yo digo, ahora, en el nuevo pacto, ahora Él somos nosotros. No le tengan temor a las palabras, mire la realidad. Se lo voy a leer conforme a la palabra. Volvimos tan bíblicos. Bueno, ok, tienen razón, pero hay que volvernos, es en el espíritu, entender y visualizar esto, libres de pecado. Juan, capítulo 14, 20. En aquel día, la cruz, en aquel día, no mañana ni cuando fuiste a la iglesia o te ungieron. ¿Cuál ungieron? Él en ti. Esa es la unción. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y dijo, diciéndole, bástate mi gracia, ¿no? Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Una hojita más adelante. Mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno solo en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.